Acompáñenme una vez más al libro de Génesis. Pastor Piñero estuvo leyendo desde el capítulo 46, en los últimos versículos, desde el versículo 28 hasta el 34. Y nosotros vamos a continuar en el capítulo 47 y vamos a leer desde los versos 1 al 12. El mensaje de esta noche comprende todos los pasajes que hemos leído del capítulo 46, pero ya que el pastor Piñero leyó esa primera porción, vamos a leer ahora desde el capítulo 47, los versos 1 al 12, y luego vamos a orar. Dice así, Génesis 47. Entonces José vino e informó a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos, con sus ovejas, sus vacas y todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y tomó 5 hombres de entre sus hermanos y los presentó delante de Faraón. Entonces Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestra ocupación? Y ellos respondieron a Faraón: tus siervos son pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros padres. Dijeron también a Faraón: hemos venido a residir en esta tierra porque no hay pasto para los rebaños de tus siervos, pues el hambre es severa en la tierra de Canaán. Ahora pues, permite que tus siervos habiten en la tierra de Gosén. Y Faraón dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está a tu disposición. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Gosén. Y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado. José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y Faraón dijo a Jacob: ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón: los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han alcanzado los años de mis padres, que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Así pues, José estableció allí a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramses, como Faraón había mandado. Y proveyó José de alimento a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. Bueno, la historia de José ha entrado en una nueva fase. Jacob ha venido a conocer que su hijo José está vivo. Vimos en la vez anterior que Jacob tenía fuertes razones para no ir a Egipto, para no descender a Egipto. Pero vimos que allí, en Berseba, Dios le da a Jacob una directriz precisa y le dice: no temas descender a Egipto. Y aquí, en obediencia a lo que Dios le ha mandado a su siervo, Jacob ha llegado ahora a Egipto. Jacob ha venido a este emotivo reencuentro con su hijo José, aquel hijo que él entendía que estaba muerto por ya hace 22 años. Y tal fue la alegría que esto produjo en Jacob, que él expresa con estas palabras la idea de que ya no hay nada más que él pueda pedir de la vida. Él ya ha alcanzado algo que ha producido en él una gran alegría, una gran satisfacción. Él dice en el verso 30, dice: ahora ya puedo morir, pues que he visto tu rostro y que todavía vives. Jacob está grandemente alegre. Está muy alegre.
se ha reencontrado con su hijo. José y su familia se han reconciliado. Ha habido un arrepentimiento, como vimos en el pasado. Ha habido frutos dignos de arrepentimiento y ahora ha habido una reconciliación. Ya por fin la familia de Jacob está unida, junta. Pero ahora hay una gran pregunta que tienen que responderse y tiene que ver con su relocalización en Egipto. ¿Qué haremos o qué debemos hacer en cuanto a nuestro estado ahora como peregrinos en la tierra de Egipto, como pueblo de Dios que ahora viene a habitar en la tierra de Egipto? Y por lo que vemos en este pasaje, realmente esa pregunta era una que le preocupaba mucho a José. José conocía de primera mano la corrupción y la idolatría de la cultura egipcia. José sabía que si los judíos, que si sus hermanos, que si sus familiares penetraban en la cultura egipcia, es muy posible que ellos se vinieran a contaminar con las costumbres paganas de los egipcios. Era muy probable que al penetrar en esta nueva cultura, ellos perdieran su identidad como pueblo de Dios. José conocía esto de primera mano, como dije. ¿Recuerdan en el pasado cuando él viene y da la interpretación del sueño de Faraón? Faraón viene y reconoce que la mano de Dios estaba sobre este hombre y lo designa como primer ministro de todo el imperio. Pero ¿qué vemos que Faraón hace con José? Bueno, lo primero que hace es que le cambia su nombre. Él ya no se va a llamar José, él se va a llamar ahora Padnat Amea, si recuerdo bien el nombre. Le cambia su ropa. Lo introduce a la alta sociedad egipcia, hace que se case con la hija del sacerdote de On. Faraón está egipciando, si podemos decir, a José. Y José conoce la idolatría del pueblo de Egipto. José conoce que si sus hermanos entran en la sociedad egipcia, muy probablemente van a contaminarse con su cultura pagana. José está preocupado ahora por la relocalización de su familia. Y tenemos que recordar que este no era un grupo numeroso, este no era un pueblo de cientos, de miles de personas que ahora llegan a Egipto, era simplemente una familia de al menos 70 personas. Así que era bien fácil para el faraón venir y cambiar la cultura judía y hacer que ellos se asimilaran a las costumbres egipcias. José está preocupado por esta realidad. Así que lo que vemos aquí es que José, una vez más, con la sabiduría que Dios le dio a este hombre, viene e idea un plan para que su familia se mantuviera unida, se mantuviera en santidad y se mantuviera alejado de la influencia egipcia. Así que lo que quiero es que nosotros veamos ahora el plan de José y cómo él se propone preservar a su familia y ver las enseñanzas que nosotros podemos extraer de esto. En primer lugar, vemos que José propició una separación consciente e intencional del mundo. José propició una separación consciente e intencional del mundo. Cuando llega su familia allí a Gosén, José les da una instrucción muy clara. Y si vemos el pasaje, esto es algo que se repite una y otra vez. José le dice, cuando se reúnan con el faraón, díganle que ustedes son pastores de ovejas. Y si leen el texto, él habla de las ovejas y habla del ganado. Y cuando los 5 hermanos se presentan frente a Faraón, ellos le dicen, nosotros hemos sido pastores
de ovejas, nosotros y nuestro padre y toda nuestra familia, a esto es que nosotros nos dedicamos, a pastorear ovejas. Pero José sabía muy bien por la cultura egipcia que ser pastor de ovejas era considerado por los egipcios como una abominación. Así que José ya de entrada está propiciando una separación entre él, entre su familia y los egipcios. Algunos comentaristas hablan de la posibilidad de por qué los egipcios encontraban la profesión de pastor de ovejas como una abominación. El mismo Faraón habla del ganado que él tenía en Gosén. Así que no hay al menos yo no pude ver una razón exacta y precisa de por qué los egipcios veían eso de esa manera. Algunos consideran que la cultura egipcia era una cultura mayormente agrícola y que estaba asentada a lo largo del río Nilo. Ellos eran una civilización mayormente agricultora y entendían que que la ganadería era una profesión de menos valor o era considerada como una profesión de poca estima. Algunos otros hablan de la posibilidad de que la cultura egipcia considerara algunos animales que eran criados para la ganadería como sagrados. Así que el criarlos para venderlos y sacrificarlos podía ser considerado como algo de repulsión para la visión religiosa egipcia. Otros apuntan a que esta designación de abominación es más bien la reacción de la clase aristócrata egipcia al ver a los ganaderos como gente de poca monta. Independientemente de la razón, es claro que los egipcios veían de una manera negativa la profesión de ganadero o de pastor de ovejas. Y José muy sabiamente entra a hablar de su familia como ganaderos y que lo que está buscando es separar o propiciar un alejamiento de su familia de la sociedad egipcia. Ahora, no solamente José hace uso de la profesión o de la ocupación de su familia, sino también que planifica su ubicación, no solo su ocupación, sino también su ubicación. Él les dice que hablen al faraón y les digan que ellos quieren habitar en la ciudad de Gosén, en la tierra de Gosén. Y Gosén se encontraba, o era parte de la parte oriental del río Nilo y se encontraba al noreste de Egipto. Algunos apuntan que dependiendo del asentamiento en el que se encontraba la familia de Jacob, la distancia entre el centro político de Egipto, que era la ciudad de Minfas, podría estar al menos algunos 120 kilómetros de distancia. Y para nosotros, 120 kilómetros de distancia no necesariamente representa algo lejano, claro, porque usted y yo tenemos carro. Pero si usted tiene que caminar esa distancia, si usted tiene que andar en camello esa distancia, es una distancia bastante considerable. José quiere separar a su familia del mundo egipcio. Y lo hace a través de su ocupación y lo hace también a través de su ubicación. José busca apartar, como dije, consciente e intencionalmente al pueblo de Dios de la influencia del mundo. José no quiere que sus familiares se corrompan. No quiere que haya una asociación excesiva e indebida con los paganos.
Hermanos, yo creo que nosotros vemos aquí una clara lección para nosotros. Esto no necesita mucho revuelo. La lección es clara para nosotros. De la misma manera en que José procuró no mezclarse con el mundo pagano, así mismo lo tenemos que hacer tú y yo. Nosotros también, como la familia de José, tenemos que vivir entre los impíos. Tenemos que mantenernos entre los incrédulos, pero igual que él lo hizo con su familia, nosotros también tenemos que de manera consciente e intencional vivir y alejarnos fuera de la influencia del mundo. La historia cuenta con claridad lo que ha ocurrido a múltiples pueblos. La historia cuenta con claridad, lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando ellos no procuraron alejarse de las ciudades y de las personas paganas. Israel terminó practicando las costumbres de estos pueblos paganos. Terminó en la idolatría. Cuando no mantuvieron su separación, terminaron mezclándose, terminaron absorbiendo sus prácticas. Salmo capítulo 106, el verso 34 al 36 dice: no destruyeron a los pueblos como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos. Oh hermano, y lo mismo puede pasar con el pueblo de Dios en estos tiempos. Si nosotros no nos dedicamos a tener una separación consciente e intencional de la influencia del mundo, tú y yo terminaremos copiando sus costumbres. Terminaremos copiando sus pecados. El pueblo de Dios debe elegir cuidadosamente sus compañías. El pueblo de Dios debe de intencionalmente evitar toda relación que comprometa su lealtad a Dios y que comprometa su progreso en santidad. Repito, el pueblo de Dios, tú y yo, los hijos de Dios, tenemos de manera consciente e intencional que alejarnos de todo aquello que comprometa nuestra lealtad a Dios y nuestro progreso en santidad. Vayan a 2 de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, en el verso 14 al 18, dice claramente: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Lo dice claramente. ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos
y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No puedes coquetear con el mundo. No puedes intentar tener una relación con el mundo. Tú tienes que elegir bien tus compañeros. Tú tienes que elegir bien tus asociados. Tú tienes que tener una actitud consciente e intencional de apartarte del mundo, de su influencia, de sus filosofías, de su forma de pensar, de sus valores y de la gente que está controlada por las formas de pensar de este mundo. A veces nosotros los cristianos queremos ser muy buenos. Tenemos esta actitud de buenachones. Donde creemos que todo en la vida cristiana se resuelve con amor, con comprensión. No, pero ¿cómo puede ser posible que yo no me pueda reunir con este familiar? O con este amigo, o con este compañero de trabajo. ¿Cómo puede ser? El Señor Jesucristo anduvo con pecadores. No, eso es verdad. Dice claramente, salid en medio de ellos y apartaos. Apartaos de toda aquella persona que se constituye en una influencia negativa para tu progreso en la santidad, para tu crecimiento en la semejanza al Señor Jesucristo. ¿Tú intentas ser más bueno que Dios? ¿Tú intentas negociar con el mundo? ¿Tú intentas coquetear con el mundo? Vas a acabar siendo influenciado por el mundo. Vas a acabar siendo influenciado por el mundo. José no se jugó esa. José no lo intentó. José fue intencional en separar a su familia del mundo. Hermanos, si nosotros hemos de tener algo que decir al mundo, si nosotros hemos de poder ser luminares en este mundo, no podemos parecernos al mundo. No podemos ser como este mundo. Si queremos preservar y perpetuar nuestro testimonio de Cristo, si queremos ser luminares en este mundo, tenemos que tener una separación consciente e intencional del mundo. En segundo lugar, José no solamente hizo esto con su familia y vemos lo que eso tiene que ver con nosotros, sino que también, en segundo lugar, necesitamos tener una identificación consciente e intencional con el pueblo de Dios. Debemos tener una identificación consciente e intencional con el pueblo de Dios. Que vemos aquí, José era el primer ministro del imperio egipcio. José era parte de la alta esfera egipcia. José pertenecía a una de las mejores familias. José tenía gran poder e influencia. Pero aún así, cuando llegó el momento de identificarse con el pueblo de Dios, José no lo dudó ni un solo segundo. Él se presentó frente al hombre más poderoso del mundo y le dice, esta es mi familia. Este es mi padre. Estos son mis hermanos. José no le importó que estos hombres y mujeres
fueran ahora considerados como personas de baja categoría, de baja importancia en la sociedad egipcia. José estuvo dispuesto a soportar el rechazo, a soportar el desagrado de la sociedad egipcia al identificarse con sus familiares. Estos son mis hermanos, este es mi padre. ¿Ustedes se imaginan lo que debió haber provocado esta noticia en la corte de Faraón? Señores, el primer ministro tiene familiares judíos y son pastores de oveja. Y aquí. José no le importó eso. José se identificó con su familia. José le fue leal al pueblo de Dios. Oh hermano, y este es un ejemplo para nosotros, porque nosotros debemos de adoptar esta misma actitud que adoptó José. Dice el Salmo 119 en el verso 63, compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. Compañero soy de aquellos que como yo somos hijos de Dios. Mis amigos, mis hermanos, las personas con las que yo tengo una íntima relación, son ustedes. Nosotros tenemos familiares a los que amamos mucho. Y es bueno que amemos, tenemos que amar a nuestros familiares. Pero nosotros tenemos un vínculo especial. Nosotros somos hermanos, hijos de Dios. Compañero soy de los que temen tu nombre. José vino y se identificó con aquellos que amaban a Dios, con su familia. Más adelante en la historia vemos esa misma actitud en Moisés. Dice en Hebreos capítulo 11, en el verso 24 al 26, miren lo que dice. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés, aún también como José, viniendo de la alta esfera egipcia, prefirió el oprobio. Dice el verso 27, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Con quién tienes una unidad vital? ¿Saben tus compañeros de trabajo que eres creyente? Y si lo saben, ¿perciben de ti tu lealtad y tu amor hacia el pueblo de Dios? Dice un siervo, mantente unido a los miembros de tu iglesia. Comentando este pasaje, dice, mantente unido a los miembros de tu iglesia. José estaba dispuesto a sacrificar su posición como primer ministro de Egipto antes de negar al pueblo de Dios como suyo. Debemos identificarnos aquí en la tierra con el pueblo con el cual pasaremos la eternidad allá en el cielo. Esa es la nación a la que debemos lealtad.
Es esa la nación a la que debemos lealtad. Esas son las relaciones más importantes que debemos cultivar. Compañero soy de los que temen al Señor. José nos enseña que debemos tener una identificación consciente e intencional con el pueblo de Dios. En tercer lugar, José nos enseña que debemos de ser de bendición para este mundo. Posiblemente al escuchar todo lo que hemos dicho hasta ahora, tú tengas la incorrecta idea de que ahora ser creyente significa que nosotros vamos a ser monjes encarcelados en una cueva, separados totalmente del mundo. Pero ese no es lo que nos enseña este pasaje. Debemos de tener contacto con el mundo. Debemos de ser testigos de Cristo en el mundo. Debemos de ser, como veremos ahora, de bendición para el mundo. Hermano, el mundo necesita del pueblo de Dios. El mundo necesita vernos trabajar entre ellos. El mundo necesita ver cómo nos conducimos entre ellos. Necesitan ver cómo criamos a nuestros hijos basados en la palabra de Dios. El mundo necesita ver cómo nosotros tenemos matrimonios basados en la palabra de Dios. El mundo necesita de la luz de los hijos de Dios. Nosotros no estamos llamados a encerrarnos en un monasterio. Esa separación consciente e intencional no quiere decir que nosotros vamos a, en su totalidad, despreciar al mundo. No debemos de serle de bendición al mundo. Nuestra luz debe brillar en medio de la oscuridad de este mundo. Y es un detalle interesante lo que nosotros vemos ahí en Génesis capítulo 47. Miren cómo Faraón le ofrece trabajo a la familia de José. En Génesis 47, en el verso 5 al 6 dice, y Faraón dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está a tu disposición. En lo mejor de la tierra has de habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Gosén. Y mire lo que dice, y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado. O sea que de entrada el faraón le está ofreciendo empleo a los hermanos de José. Pero nosotros no vemos a los hermanos de José diciendo, no, porque tú sabes que tú eres idólatra, pagano, yo no puedo trabajar para un pagano. No, yo no voy a trabajar para ti. No. Trabajar para los impíos no supone ningún compromiso moral cuestionable. Cuando hablamos de esa separación con el mundo, no nos queremos decir que ahora los cristianos solo pueden trabajar para cristianos. No se trata de eso. De hecho, nuestros trabajos y la manera como nos conducimos en nuestro trabajo ofrece un testimonio poderoso de la influencia de Dios frente a los incrédulos. Si hay una oportunidad en la cual nosotros podemos ser de gran testimonio a los incrédulos, es a través de nuestros trabajos. Tito capítulo 2, versos 9 y 10. Dice, Tito capítulo 2, versos 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. Y miren el propósito de esa conducta frente a nuestros empleadores incrédulos. Dice, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Vuestra conducta frente a los incrédulos, cuando usted hace un buen trabajo, es un buen empleado y tiene un buen testimonio, usted adorna la doctrina de Dios, da un buen testimonio al mundo. No, esta separación no quiere decir que ahora todos los cristianos, usted es creyente, bueno, tenga su ticket, que lo están esperando en el monasterio tal y allá usted se queda recluido. No, vivimos entre los incrédulos.
Tenemos que ser luz a los incrédulos. Por otro lado, en este relato vemos que como creyentes no solo debemos de ser de buen testimonio frente a los incrédulos, sino que también debemos de ser bendición a los incrédulos. Noten que en esta conversación entre Jacob y Faraón, 2 veces Jacob pronuncia bendiciones para el Faraón. En el verso 7, José dice que José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Luego en el verso 10 vuelve y lo dice, y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Los creyentes en medio de este mundo debemos de ser testimonio del poder de Cristo. También tenemos que ser bendición para los incrédulos. Esta separación consciente e intencional no quiere decir que vamos a evitar todo contacto con aquellos que no son creyentes. Quiere decir que vamos a ser conscientes e intencionales en no dejarnos influenciar por las filosofías del mundo. Aquí hay un balance muy delicado que tenemos que aprender a tener. Un balance muy delicado. Lamentablemente y muy tristemente, parece que la iglesia de hoy ha utilizado esa realidad de nuestra existencia en este mundo como una excusa para mezclarse con el mundo. Pero nosotros, definitivamente, la palabra nos enseña que debemos de ser de bendición para los incrédulos. Miren lo que dice allí en Jeremías, capítulo 29, en el verso 7. Dice Jeremías 29, 7, y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado. Buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Nosotros debemos de rogarle al Señor que Él bendiga el lugar donde nos encontramos. Señor, bendice a mi jefe. Bendícelo, que prospere. Señor, bendice a mis vecinos. Haz que te conozcan. Debemos dar un buen testimonio en este mundo. Debemos de ser bendición para este mundo. En cuarto lugar, este relato de la vida de José nos enseña que debemos tener un reconocimiento consciente de nuestra realidad como peregrinos en este mundo. Debemos de tener en esa realidad, esa separación consciente, nosotros tenemos que tener siempre presente la realidad de nosotros como peregrinos en este mundo. Jacob dice ahí en el verso 9, entonces Jacob respondió a Faraón y dice, los años de mi peregrinación son 130 años. Jacob entendía que él era en este mundo solo un peregrino y un extranjero. Hermano, te pregunto, Jacob se entiende como un peregrino. Jacob sabe que su tiempo en este mundo es temporal. Jacob sabe que su vida y las cosas más importantes de su vida no estaban en relación a este mundo. Jacob sabe que su tiempo en este mundo no es solo temporal en el sentido en el que es temporal para todos nosotros, porque todos vamos a morir, sino que es temporal en términos de la importancia que tiene para él. Él solo es un peregrino en este mundo que se dirige hacia lo más importante, Sion, la celestial. Él solamente se encuentra aquí de camino. Su destino no era Egipto, su destino es Sion. Te pregunto,
Cuando piensas en tu vida, cuando piensas en tus años, cuando piensas en tus metas, tus propósitos, tus deseos, ¿los ves a través de los ojos de un peregrino? ¿Lo ves a través de ojos temporales, donde lo más importante no es tu casa, tu carro, tu trabajo, tu ascenso, tu dinero, tu 401k, tu retiro y las disfrutes de este mundo? Sino que entiende que todas esas realidades son parte de un camino, donde esas cosas no dominan tu corazón, donde esas cosas no son lo más importante para ti, sino que te encuentras temporalmente aquí en dirección a lo más importante, donde tu anhelo es lo más importante, es la ciudad celestial. ¿Vives así? Añorando con todo tu corazón encontrarte ya ante la presencia de Dios. Cuando piensas en el cielo, cuando piensas en ese cielo nuevo y esa tierra nueva, ¿piensas en eso con gozo? Late en tu corazón el día en el que puedas encontrarte ante la presencia de Dios, o lo miras como pérdida y comienzas a pensar en tus negocios y en las cosas que no has logrado y en la casa que no te vas a poder comprar. Me voy a morir y no me pude comprar el Ferrari que tanto me gusta. De hecho, no tengo rojo por Ferrari, por si acaso. Y a mí no me gustan los carros Ferrari. Pero, ¿vives de esa manera? ¿Piensas en la eternidad con una perspectiva de pérdida? ¿Tienes una actitud de recelo cuando piensas en las cosas que dejarás detrás cuando mueras? ¿Vives como los incrédulos, con una lista interminable de cosas que quieres hacer antes de morirte? El bucket list, como dicen. Me quiero tirar de un avión antes de morirme. La vida es una y hay que gozarla. ¿Es así como vives? ¿O tienes en tu vida en este mundo y en las realidades propias de este mundo siempre una perspectiva donde lo que más amas, añoras, es poder encontrarte en la presencia de tu Dios en Sion, la celestial? La historia de José nos enseña y nos recuerda que nuestra realidad en este mundo, como parte de esa separación consciente e intencional del mundo, debemos de tener siempre la realidad de que para nosotros esto es un peregrinaje. Dice un siervo, el país y el palacio del faraón no eran más que una parada en el camino. ¿Qué haces con las paradas en una carretera? Se utilizan, se dejan atrás y se sigue el viaje hacia el destino verdadero. Eso es exactamente este mundo, una parada en el camino. Estamos aquí por un breve tiempo, lo utilizamos, lo dejamos atrás y seguimos adelante. Es así como tú vives. ¿Quieres tener una separación saludable de este mundo? José te está enseñando cómo hacerlo. Ten una distancia con este mundo. Mira tu vida en este mundo como lo que es, un peregrinaje. Ten amor y lealtad hacia Dios y hacia el pueblo de Dios. Oh hermano, grandes lecciones encontramos en esta historia. Y debo decir
que tuve que hacer un ejercicio de autocontrol para no derramar en este papel todo lo que tenía pensado y lo que venía a mi mente. Porque cuán triste es el estado de la iglesia en estos días. Cuán triste. Hermanos, tuve que borrarle muchas páginas a este sermón. Da pena la mundanalidad que ha penetrado en la iglesia. Da pena. Hermanos, nosotros no somos de este mundo. No pertenecemos a este mundo. No debemos amar a este mundo. El Señor nos ayude a vivir como estamos aprendiendo en estas lecciones de la vida de José. Separados de este mundo. Quiero terminar con unas palabras para ti, amigo, que no eres creyente. Amigo, tú que aún no has venido a los pies de Cristo Jesús. De ti, la descripción que da la Biblia de ti es de alguien que amas, participas y vives en este mundo. Por tu propia naturaleza, tu realidad espiritual es la de alguien que no quiere separarse de este mundo. Y es lógico que te preguntes, pastor, ¿de qué usted está hablando cuando dice la palabra mundo? Bueno, ve allí a 1 de Juan, capítulo 2, en los versos 15 y 16. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15 al 16 dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí viene y describe esas cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. He ahí las cosas que son más importantes para ti. Tú le das prioridad a los deseos de tu carne, a los deseos prohibidos y mundanos de tu carne. Aquellas cosas que se hacen con la mente y el cuerpo que están prohibidas por la palabra de Dios. No tienes filtros en aquellas cosas que entran por tus ojos. Ves la corrupción de este mundo y te deleitas en ella. Miras la maldad, ves aquellas cosas que se oponen a Dios y participas en ellas. Estás dominado por la vanagloria de la vida. Has sido dominado por ese deseo de grandeza, de reconocimiento, de popularidad. Y más en nuestra sociedad y en nuestros tiempos, donde cualquiera con un celular se hace famoso. Dame un celular, una cuenta de internet y una boca soez y sucia y me hago famoso. Donde muchos viven queriendo ganar la atención del mundo, cueste lo que cueste.
y donde la prioridad es mi gloria y no la gloria de Dios. Mis deseos corrompidos deben ser atendidos. Los deseos que se oponen a la palabra de Dios deben de ser satisfacidos. La gloria no es para el Creador, la gloria es para la criatura, la gloria es para mí. Así vives tú, porque eres y amas a este mundo. Sí, he escuchado de aquel que hizo los cielos y la tierra. Sí, he escuchado de esa supuesta violación de la ley que me separa de él. Sí, he escuchado de que él demandará de mí juicio y razón y me condenará, pero no me importa. Yo quiero vivir en esta vida como a mí me parece. Yo levanto mi puño contra Dios y vivo como a mí me da la gana. Porque la gloria no es de Él, la gloria es mía. Tú amas a este mundo, quiéralo, reconocerlo o no. Cuando has escuchado interminablemente, cuando has escuchado en múltiples ocasiones de ese llamado al arrepentimiento, de abandonar tu vana manera de vivir, de renunciar a tus deseos personales, de renunciar de darte la gloria a ti y no dársela a Él, de renunciar a violar constantemente la ley de Dios. Tú has pisoteado el Evangelio, te has burlado toda la vida, continúas rebelde. Tú eres de este mundo, tú amas a este mundo. Y dice este pasaje que ese amor al mundo es un reflejo inequívoco de que el amor del Padre no está en ti. Tú estás bajo el juicio y la condenación de Dios. Quiéralos reconocerlo o no. Esa no es una verdad que depende de mí ni depende de ti. Es la verdad inquebrantable de Dios. Tu amor al mundo, tu amor a todas estas cosas, tu amor a los deseos de tu carne, tu amor a buscar tu propia gloria, tu amor a un reconocimiento del dominio de Dios, de ese llamado al arrepentimiento. Todas estas cosas te han hecho despreciar a Cristo, te han hecho enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Oh amigo, es una terrible descripción la que la palabra de Dios hace de ti. Pero una vez más, en esta noche, yo quiero recordarte de que el brazo extendido de la misericordia de Dios continúa extendido para ti. El Señor continúa llamándote al arrepentimiento. Continúa llamándote a reconocer tu violación de su ley. Continúa llamándote a reconocer lo que tú eres, un pecador, enemigo de Él. Y en ese reconocimiento,
con dolor de tu pecado, con ese reconocimiento con dolor de la manera en cómo tú has estado viviendo hasta hoy, Él te llama también a la esperanza de que si vienes arrepentido a los pies del Señor Jesucristo y pones tu confianza no en tus obras, no en nada bueno que tú puedas hacer, no en nada que te gane tu favor, el favor de Dios, sino que te derramas arrepentido a los pies de Cristo y pones toda tu confianza en Él, el Señor dice que tú puedes ser salvo de tus pecados y pasar de ser enemigo de Dios a ser un hijo de Dios. Amigo, todavía hay esperanza para ti. Todavía hay esperanza para ti. Pero puede que no sea por mucho tiempo. No, puede que no sea por mucho tiempo. Lo repetimos y lo volvemos a repetir y lo seguiremos repitiendo hasta que el Señor venga y nos recoja de este mundo. Hoy es el día de la salvación. Es hoy. Es hoy que tú tienes que venir a los pies del Señor Jesucristo. El mañana no está garantizado. Arrepiéntete de tus pecados y ven hoy a buscar la salvación en Cristo Jesús. El Señor haga que algunos de ustedes escuchen esta palabra hoy. Y hermanos, el Señor clave esto en nuestros corazones. Tener una separación consciente e intencional de este mundo. Vamos a orar.